escuché una frase que decía, lo que nunca cambia es el mismo cambio. Pero, ¿qué nunca cambia en un mundo cambiante de constante evolución tecnológica, científica, económica, social, que va generando variaciones en los sentimientos, en los deseos, en las emociones de las personas? La sociedad avanza. Lo escuchamos decir muchas veces en boca de políticos. La polarización de la sociedad, de la política, de la opinión pública, de la moral, de la ética, nos muestra que la sociedad avanza, pero ¿hacia dónde? La fe de los cristianos es inmutable porque mantiene su esencia en Dios, que es inmutable, que nunca cambia. Sin embargo, las Sagradas Escrituras nos hablan de buscar crecimiento, de buscar madurez espiritual. Es decir, el cristiano se desarrolla en la fe, es edificado. Evoluciona, pero dentro de la base fundamental que es Dios y en sus preceptos. Crecer no es cambiar. Y la interpretación de las Escrituras no pueden cambiar. Su cuidadosa interpretación no es de carácter privado, lo dice 2 de Pedro 1:20. Sin embargo, el menú de prédicas cristianas que encontramos en muchas iglesias nos sorprenden con enseñanzas adaptadas a la necesidad de la sociedad o del entorno, con reinterpretaciones de los textos sagrados a la carta, para que no se enfade nadie y todos se sientan muy a gusto. Ahora bien, sus posturas, sus valores fundamentales muchas veces se han polarizado. Usted puede ir a varias iglesias y encontrar situaciones, opiniones o actividades muy definidas y distanciadas a la vez. La polarización ha llegado a las iglesias. Por eso hoy nos preguntamos, ¿qué es y qué no es la iglesia? Y para saber esto es necesario que vayamos a la fuente. El libro de Hechos, capítulo 2, que registra la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, la conversión de lo que sería la primera comunidad cristiana. Leemos entonces Hechos capítulo 2, versículos del 40 al 47, que dice que el apóstol Pedro, con muchas palabras, predicaba, testificaba y los exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando, unánimes, cada día en el templo y repartiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vemos que la iglesia modelo cumplía con los deberes espirituales. Escuchaban la exhortación y obedecían. Estudiaban las Escrituras. Tenían comunión unos con otros. Una iglesia que oraba junta. Era una iglesia participativa, colaboradora y alegre. Fíjese, dice que con alegría y sencillez de corazón alababan a Dios. Esta es la señal de la primera iglesia. Estos versículos describen la perspectiva en cuya esencia se originó la primera congregación. Una iglesia en un lugar donde las personas no tenían intereses individuales, sino que formaban un solo cuerpo cuya cabeza es Cristo, una verdadera comunidad de fe. Un centro de enseñanza donde las personas buscaban ser instruidas en la palabra de Dios. El estudio apasionado de las Escrituras en pro de la madurez espiritual era su distintivo. ¿Sabe? Cuando una iglesia comienza a alejarse de su ideal original, suele ser el resultado de una serie de cambios que, intencionales o no, terminan deformando su propósito inicial. En vez de acudir a alabar a Dios, pueden terminar siendo un centro de poder personal o un medio para que los hombres busquen reconocimiento o autoridad sobre otros. De ahí salen muchas sectas. En vez de ser
un centro de enseñanza para ser instruidos por la palabra de Dios, puede convertirse en un lugar de manipulación. En vez de ser un refugio para todos, donde cualquiera, sin importar su pasado, puede encontrar consuelo, esperanza y restauración a los pies de Cristo, puede convertirse en un lugar de juicio y condena, donde se señala a las personas con dureza y en plena frialdad se los rechaza. Algunas iglesias se han preocupado tanto por evolucionar que han terminado siendo irreconocibles. Quisieron adaptarse tanto a la modernidad que sufrieron una adaptación descontrolada. Con el objeto de atraer más personas, perdieron su enfoque en Cristo. Unas incluso tratan de combinar la fe con el entretenimiento. Lejos de fomentar el patrón original del estudio bíblico y de la oración, han incorporado actividades recreativas con el afán de volver a la iglesia una experiencia más atractiva para el mundo. Sin embargo, si hay discernimiento espiritual, siempre es posible redirigir el rumbo y recuperar la verdadera esencia original de la iglesia. Una iglesia que refleje el carácter de Cristo en amor, en verdad y misericordia, ya que aún estamos en tiempo de gracia, fomentando y trabajando por una iglesia en la que gobierna Dios. ¿Qué es y qué no es una iglesia? A continuación, un necesario estudio sobre este tema de vital importancia. Permanezca con nosotros y al final recuerde compartir este programa. Para entender algo más de lo que es el concepto o definición de la Iglesia, es bueno que volvamos a considerar la semilla de aquella primera Iglesia que se va desarrollando en tiempos de los apóstoles y tras el día de Pentecostés. Allí vamos a descubrir los valores esenciales de aquella comunidad nacida de una forma muy natural. Y el primer énfasis que podemos notar cuando nos acercamos al libro de los Hechos, capítulo 2, es destacar que es una comunidad que nace de Dios mismo. Es Dios quien edifica su iglesia. En dos ocasiones se va a utilizar el verbo añadir, Hechos 2, 41 y 47. Este verbo tiene el sentido de crecimiento, de desarrollo, de progreso dentro de un plan. Y en ambos casos el agente del desarrollo es Dios. Es Dios quien por la acción del Espíritu Santo trae a la conversión. Es Dios quien integra y añade a la iglesia a aquellos que habían de ser salvos. Lo importante de la comunidad que nos encontramos en Hechos no eran sus locales. Aquellos primeros cristianos que vamos encontrando a lo largo del libro de Hechos, en estos primeros pasos de la iglesia, se congregaban generalmente por las casas, aunque también se juntaban en un ámbito más amplio y espacial para orar en el templo. Encontramos Hechos 2, 46. Claro que un local es importante para una comunidad de redimidos. Nos da un espacio para congregarnos, un espacio amplio, un espacio adecuado, nos da una identidad social también, capacidad para desarrollar diferentes ministerios, etc. Sin embargo, no debemos confundir un local de reuniones con iglesia. La Escritura nos enseña constantemente que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Hechos 17:24, Hechos 7:48, Primero de Reyes 8:27 y pasajes paralelos. Nuestro punto de encuentro con Dios, nuestra identidad espiritual no está basada en un edificio, sino en la intimidad personal con Dios. El Señor Jesucristo, cuando hablaba con la mujer samaritana, en medio de un conflicto donde se planteaban dónde uno debía de adorar para Dios, y los samaritanos tenían su punto de adoración, los judíos tenían su punto de adoración en Jerusalén. Y el Señor le tiene que decir, mira, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Juan capítulo 4, versículos 21 al 23. Tengamos cuidado, porque edificios no es iglesia. Hay un peligro que Francisco Lacueva ha definido en uno de sus libros sobre la iglesia como el templocentrismo. Un peligro que viene manifestándose a lo largo de la historia de la iglesia, en donde se levantan todo tipo de monumentos de peregrinación como puntos de encuentro con Dios, siguiendo la figura del templo antiguo en Jerusalén. Lugares de sacrificio, lugares de ostentación, lugares de acumulación de riquezas materiales, donde se enfatizan los beneficios que acudir a estos edificios reportarán en los fieles. Edificios y lugares que intentan cautivar conciencias sencillas, no para acercarles a Dios,
sino acercarles a una parafernalia de lo pasajero. A la par de este peligro, a lo largo de la historia podríamos desarrollar un segundo peligro que, siguiendo esta línea argumental, podríamos llamarlo como el credocentrismo. Dios ha encargado a su iglesia una gran comisión. Una gran comisión que es transmitir el mensaje de las buenas nuevas, y para ello los creyentes somos llamados testigos, Hechos 1:8, testigos de Cristo. Somos llamados a hacer discípulos de Cristo, Mateo 28, versículo 19. El esquema de esta enseñanza y de este llamado era básico, y el apóstol Pablo nos dice que era muy sencillo, y en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 a 5, dice que este mensaje estaba basado en lo que había recibido. Dice: primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y va a decir, y esta resurrección se manifiesta por sus apariciones. Sin embargo, esta base sencilla de las buenas nuevas, Cristo murió, fue sepultado y resucitó, con el desarrollo de las persecuciones y la aparición de diferentes herejías, produjo que las diferentes comunidades cristianas empezasen a desarrollar todo tipo de confesiones a forma de credos, que reunían sus creencias de forma sistematizada, dedicando un espacio explícito para las más importantes de sus enseñanzas. Sin embargo, los primeros cristianos no tenían un sistema teológico, no tenían un credo muy formado, pero vivían intensamente la comunión con su Señor y Salvador, fomentando la unidad en el Espíritu. No estoy diciendo que el tener un credo, una teología sistemática sea incorrecto. Es muy necesario para ayudarnos en el aprendizaje. Pero la Iglesia no crece en torno a estos credos. Los primeros cristianos desconocían muchos o todos los credos que posteriormente se desarrollarían, pero estaban espiritualmente vivos. Poco a poco fueron creando ya sus credos, y a modo de alguno incipiente podemos encontrarlo en escritos del apóstol Pablo. Por ello, cuando nos acercamos a esta primera comunidad, surgida de forma natural, espontánea, desde Pentecostés, por la acción de Dios, podemos distinguir los rasgos esenciales de una iglesia según el modelo de Dios. Y básicamente me gustaría de forma sencilla destacar 4 rasgos fundamentales de esta comunidad. En primer lugar, iglesia, según lo que encontramos en Hechos capítulo 2, es un grupo de personas. El primer sentido de iglesia es congregación de personas. Martin Lloyd-Jones, en su libro ¿Qué es la iglesia?, lo define así: iglesia es una congregación de personas, 120 en el aposento alto, 3.000 añadidas en Pentecostés, otras 2.000 añadidas a estas, y así sucesivamente. Lo que atrajo a la multitud el día de Pentecostés es que allí había cierto número de personas reunidas. Tal era el fenómeno: personas. No declaraciones, sino personas. Literalmente este término psique, que se traduce como personas, habla no solo de la vida física, que lógicamente se incluye ahí, sino de todos los rasgos distintivos del individuo. Era una comunidad de personas diferentes, de personas marcadas con rasgos distintivos. En Jerusalén había idiomas diferentes, culturas diferentes, y lo que el Espíritu produjo fue un llamamiento para que todo aquello que el pecado había separado con todo tipo de muros elevados por la humanidad, en Cristo se volviesen a reunir en un pueblo que es la iglesia. En Babel, vemos en el relato bíblico que las lenguas confundieron y separaron. En Jerusalén, las lenguas llevaron al entendimiento y reunieron a la comunidad. Desde Edén, cada cual siguió su propio camino alejándose de Dios. En Jerusalén, todos aquellos que habían sido esparcidos se reúnen en un mismo sentir para caminar en pos de Cristo. Este profundo cambio es lo que va a transformar la historia humana. Y el Nuevo Testamento presenta que este nuevo cambio comienza con el nuevo nacimiento, con este nacer de arriba. Ese nacer de Dios por el Espíritu. Todo aquello que el pecado había llevado a la muerte, al separarse de Dios, ahora en Cristo encuentra una nueva vida, una nueva expectativa, una nueva relación con Dios. Este nuevo nacimiento no solo nos libra de la tiranía de las tinieblas, sino que también nos traslada a una nueva ciudadanía, al reino del Hijo de Dios. Formamos parte de un pueblo escogido, formamos parte de un pueblo adquirido por Dios. Iglesia es un grupo de personas.
Pero un segundo rasgo que nos relata Hechos 2 es que la iglesia es un grupo de personas añadidas por Dios. Y esto es importante porque, como hemos mencionado ya hace un momento, la iglesia no tiene que ver con decisión, proceder, esfuerzo o mérito humano, sino que es la acción de Dios que añade a su familia. Y quizás en este sentido la ayuda del nuevo nacimiento puede ser interesante para nosotros, porque al igual que en la vida natural uno no escoge la familia en la que ha de nacer, en la vida espiritual tampoco escogemos esta familia, sino que Dios nos introduce en su familia. Podemos pensar en cómo se produce esta experiencia de ser añadido a la iglesia, según el relato de Hechos 2. Y vemos allí como aquellos testigos de Cristo, que eran los apóstoles, llenos del Espíritu, comienzan a predicar la palabra de Dios. De tal modo que los congregados entendieron de forma clara y cada uno en su propia lengua el mensaje que Dios tenía para ellos. Este mensaje del Evangelio, por medio de la acción del Espíritu, produjo una reacción en todo aquel auditorio. Y las diferentes personas allí congregadas, primeramente recibieron el mensaje como algo dirigido para ellos, importante para ellos, pertinente para ellos. En segundo lugar, reconocieron su condición espiritual, se dolieron por su estado de pecado, clamaron por la salvación. Como consecuencia, en tercer lugar, se arrepintieron, cambiaron su mentalidad, cambiaron su forma de pensar delante de Dios y volvieron hacia Dios. Y en cuarto lugar, se bautizaron, declarando de forma simbólica la transformación de sus vidas en Cristo. Es a partir de ahí, de este proceso, que son añadidos a la iglesia. Recibieron, reconocieron, se arrepintieron y se bautizaron. Es increíble lo que está sucediendo en Hechos 2, pero Dios está añadiendo, según un proceso ordenado, a las personas a su iglesia. En tercer lugar, este grupo de personas, que es la iglesia, que son añadidos por Dios, son personas con una vida comunitaria. Y este es un dato interesante también ahí. Este proceso, como miembros de un mismo edificio, con ciudadanos de una misma nación, injertos de una misma cepa, produce que todos aquellos añadidos vivan como miembros de un mismo cuerpo. Experimentan la realidad de lo que es la vida en comunidad, que es lo que forma realmente la iglesia. Es muy descriptivo en este relato un par de pasajes. Leemos Hechos 2:44, cuando dice: todos los que habían creído estaban juntos. Y vuelve a reforzarse la idea en el versículo 46. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Este concepto de estar juntos tiene que ver con la enseñanza del Señor de cuidarse y amarse los unos a los otros. Hay una preocupación mutua. ¿Sabes? La iglesia no es un centro social a donde acudir para recibir lo que cada uno reclama, sino que es una comunidad donde cada uno aporta aquello que el Señor le ha provisto, ya sea material o espiritual, para la edificación mutua. La iglesia es donde, por medio de los dones espirituales, de las capacidades que Dios ha dado a cada uno, estamos ministrando para edificación y beneficio de los demás. Este estar juntos en un mismo sentir es el tema central del pensamiento de Pablo y también del apóstol Juan en sus escritos. Es un legado, este estar juntos, del propio Señor Jesucristo, por el cual Él oró. Juan capítulo 17, versículos 11, 21 y 23. Es un legado que hemos recibido por la acción del Espíritu Santo. 1 Corintios 12, 13. Y es en esta vida en comunidad que debemos de cuidar. ¿Cómo? Guardándola, Efesios 4, 3. Vigilando, enriqueciéndola por medio del ejercicio de nuestros dones, Efesios 4:16, y al mismo tiempo equipándola, perfeccionándola con todos los elementos necesarios para ello, proveyendo de todo lo que sea necesario para fomentarla, Efesios capítulo 4, versículos 12 y 13. Y en esa tarea todos los creyentes tenemos que guardar, enriquecer y perfeccionar la vida en comunidad del pueblo de Dios. Y en cuarto lugar, la iglesia es un grupo de personas añadido por Dios para una vida en comunidad, pero que tienen un programa definido. Hechos 2 nos ofrece un rico programa de lo que era la vida en comunidad de la iglesia. No era cumplir un expediente dominical o semanal. No tiene que ver con sacrificios o liturgias. No era una carga pesada en su agenda. Era la necesidad apremiante de los redimidos para crecer en Dios y cuidarse
mutuamente. Esta preocupación por los demás, rindiendo de su tiempo y de su esfuerzo, era esencial para el pueblo de Dios. A veces, solamente con la presencia encontramos que personas están entregando este compromiso con Dios y bendiciendo la vida de otros. Cuán importante es estar presente en lo que es la familia de Dios. Y por eso cuando hablamos del programa que tenía la iglesia en Hechos 2, podemos destacar de forma sencilla 7 aspectos de esta comunidad. En primer lugar, Hechos 2 nos enfrenta con la idea de asiduidad. Hay una palabra que se repite ahí que es perseverar. Perseveraban constantes. Perseverar es un término que implica la idea de un anhelo que motivaba cualquier esfuerzo. Tenían un anhelo por estar juntos. Estaban anhelantes por encontrarse, por crecer, por vivir la comunidad. Este anhelo por estar juntos, tristemente, pronto en la historia de la Iglesia se desvaneció. Y ya pronto nos encontramos a los apóstoles teniendo que llamar con esta exhortación que encontramos en Hebreos 10:25. No dejando de congregaros, como algunos ya tienen por costumbre en aquella época. Las necesidades de la vida ahogan el anhelo por lo espiritual, por la comunidad. Y así nos encontramos como a veces el domingo lo hemos convertido en el día de la familia en vez del día del Señor. Como es el día que tenemos para descansar y empezamos a quejarnos de todo lo que supone un esfuerzo para buscar a Dios. La idea de buscar a Dios es asiduidad, perseverancia, anhelo. Vivía aquella comunidad de Hechos 2 con la pasión del primer amor. Ese amor que el creyente nunca debiera de perder. Esa pasión que se manifiesta también en perseverar. Y perseveraban y tenían anhelo en primer lugar por la doctrina. La enseñanza tenía que ser central. Antes que todo lo demás, la enseñanza es lo que capacita al pueblo de Dios. Querían conocer más y más de Dios, más de sus responsabilidades espirituales. La enseñanza es el sostén de todo lo que será la vida de la Iglesia, porque estamos unidos en la verdad, unidos en Cristo, que es la verdad. Perseveraban en la comunión, en la importancia de cuidarse los unos a los otros también. El cuidado mutuo es piedra fundamental del cuerpo, la provisión para las necesidades del otro. Cuando ves a tu hermano tener necesidad y no te preocupas de él, estás manifestando que hay algo que no funciona. Las necesidades sean materiales, sean espirituales. Esta era una de las señas de la iglesia primitiva. Los miembros se cuidaban mutuamente. Nadie se reservaba nada para sí mismo, sino que ponía todo al servicio de la comunidad. De nuevo, vamos a encontrarnos como esto pronto se desvanece, ¿no? No os esperáis los unos a los otros, tiene que decirle cuando escribe a los Corintios. No os preocupáis de los pobres. Y ya nos encontramos en la iglesia en Jerusalén como hubo conflictos en cuanto a las situaciones de necesidad que se daban. La importancia del cuidado mutuo es central en la iglesia. Perseveraban también en cumplir un encargo directo del Señor, como era el partimiento del pan. Y en este partimiento del pan, la cena del Señor, una institución directa del Señor, se nos manifiesta la necesidad que tenemos de recordar nuestro origen, nuestro propósito y nuestro destino. La Iglesia no puede olvidarse nunca de dónde surge. Nuestro origen es el precio que costó nuestra redención. Y cada vez que participamos del pan, recordamos la muerte del Señor Jesucristo como el precio que Él pagó para que formamos parte de su comunidad. Nadie forma parte de la Iglesia por méritos propios. Nadie es fundador de la Iglesia sino Cristo. Él pagó un alto precio para nuestra redención. Y estamos ahí, por la gracia de Dios. Pero nos enfoca también que la Iglesia tiene un propósito. Y participamos, recordamos la muerte del Señor, pero la anunciamos también. Nuestro propósito en este tiempo, y mientras el Señor no venga, es anunciar las buenas nuevas de la obra de Cristo para esta humanidad. La muerte de Cristo trae perdón de pecados, trae una nueva oportunidad, pero al mismo tiempo nos enfoca con nuestro destino. Realmente nos estimula, porque nos hace ver hacia el futuro que estamos en este tiempo en una sala de espera. Esperamos el regreso de Cristo. Y a veces se nos toma por locos cuando decimos esto, pero el mensaje del Evangelio nos recuerda que Cristo vuelve por su iglesia en breve. Perseveraban en recordar todo esto, pero también perseveraban en manifestar su dependencia de Dios por medio de las oraciones, porque el carácter de la iglesia es devocional, es espiritual, es buscarse y encontrarse constantemente con el Señor, con la cabeza de la iglesia. Todo lo que vivimos, todo lo que necesitamos viene de Dios.
Y por ello constantemente el pueblo de Dios tiene que estar buscando el rostro de Dios. Una iglesia que ora es una iglesia que descansa en la provisión perfecta de Dios. En sexto lugar, nos dice que la iglesia allí en Jerusalén era una iglesia gozosa. Martin John Joyce dice que la iglesia en Jerusalén en este periodo era una iglesia de personas felices y con gozo radiante. Nos dice que comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Claro que tenían necesidades, pero estaban satisfechos, pues en Cristo tenían todo cuanto precisaban para la vida. Quizás este gozo y felicidad sea una de las grandes carencias de la cristiandad del presente. Quizá vivimos muy rodeados de la queja, de sentir que estamos perdiendo de los deleites del presente cada vez que tenemos que seguir a Cristo, que perdemos de nuestro descanso cada vez que somos invitados a congregarnos, que perdemos de nuestro tiempo cada vez que somos llamados a orar. Sin embargo, en el pueblo de Dios había alegría y sencillez en todo lo que hacían, porque había satisfacción. Pablo pronto tiene que hablar a una iglesia, a los creyentes, para decirles que estén contentos en todo momento, porque este contentamiento, que es fácil, se esfuma entre nuestros dedos. Y en séptimo lugar, la iglesia en Jerusalén se caracterizaba porque todo lo que hacían era para la gloria de Dios. Todo en la iglesia es solo para Dios, alabando a Dios. Todo en la iglesia está centrado en Dios, es por Dios, es para Dios. Solo Él debe ser el centro de todo lo que hacemos, de todo lo que sentimos. Claro que es difícil dar una definición completa de lo que es una iglesia, una definición concreta de lo que es iglesia, porque su papel y su ministerio es muy diferente de todo lo que humanamente podamos imaginar. Y tristemente, muchas veces está dañado por las percepciones o directrices que humanamente intentamos marcar. Pero lo cierto, y con esto quiero concluir, es que podemos definir la iglesia como un organismo vivo. La iglesia no es una organización, es un organismo. Un organismo vivo, ordenado, que se desarrolla de forma correcta por medio de transformación, de renovación, de estar constantemente alerta en contra de las enfermedades espirituales que la pueden estar dañando. Un organismo que tiene que estar constantemente analizándose y revisándose a la luz de Dios mismo, ante la mirada de Dios. Nunca la iglesia es una estructura organizada con fines mercantiles. No, la iglesia es un organismo. Y como organismo se desarrolla de forma natural, de una forma orgánica, pero de una forma dirigida por Dios mismo, que es la fuente de la vida. Este organismo es imperfecto, está sujeto a muchas alteraciones que se pueden dar, pero está caminando y está en proceso, caminando hacia la perfección en Cristo. Ese momento en que nos seamos presentados delante de Él como una esposa sin mancha y sin arruga. Pero en el camino, la iglesia debía tener un solo anhelo: fijar la mirada en el Señor y Maestro y seguirle hasta el fin. Y es en este organismo, en esta comunidad de células vivas que forman el cuerpo de Cristo, que estamos llamados a tener un anhelo por formar parte, por estar involucrados y por servir. Y ese anhelo debe de ser lo que llene nuestros corazones. La iglesia debe de despertar en nosotros pasión por congregarnos, pasión por ver a mis hermanos, pasión por abrazar a mis hermanos, pasión por ayudar a mis hermanos. Y este debe ser nuestro anhelo constante. Señor, aquí estoy, quiero servir, quiero ser un instrumento útil en medio de tu cuerpo. Que Dios te bendiga en todo este tiempo. Aquí estamos, con la espada en nuestras manos, todavía, con algunos años más y alguna herida, pero aún en pie luchando día a día, anhelando verte a ti. Aquí estamos, aunque algunos ya no están a nuestro lado. Ya el otoño arrasó con el verano y
invierno será crudo, pero aquí estamos. La primavera llegará, nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche, y si no se hundió jamás fue por tu mano, no por nuestra habilidad, sino por tu compasión. Aquí estamos, sabedores de que solo fue tu gracia, y conscientes de que siempre habrá un mañana. En tu nombre y por la fe, aquí estamos. Aquí estamos. Los recuerdos se me agolpan en la mente, y en algún momento tu figura emerge. No sé cómo, pero siempre, siempre estás presente en el tiempo y el lugar. Aquí estamos. Nuestro paso aún es firme a tu lado. Nuestros ojos aún te miran caminando. Casi, casi ya te tocan nuestras manos. Llegaremos hasta ti. Nuestra barca hizo agua tantas veces en la noche, y si no se hundió jamás fue por tu mano, no por nuestra habilidad, sino por tu compasión. Aquí estamos, sabedores de que solo fue tu gracia, y conscientes de que siempre habrá un mañana. En tu nombre y por la fe, aquí estamos. Terminamos este tiempo pidiendo al Señor que Él nos dé esa verdadera pasión y ese anhelo por formar parte del pueblo de Dios. No priorizar lo nuestro, sino lo que es de Dios. No priorizar nuestras responsabilidades, sino servir por amor a aquellos que nos forman parte del mismo cuerpo, a aquellos que nos rodean. Somos llamados a entender este llamado. Ojalá Dios quiera y permita que su iglesia cada día se parezca más a aquel modelo de Hechos 2. Es cierto que hay muchas distorsiones que a veces dañan nuestra premisa, que dañan nuestra conducta, que a veces nos llenan de preocupaciones por lo material del día a día. Pero necesitamos recuperar esa pasión y ese celo que tenían los primeros creyentes por perseverar, por anhelar estar juntos, anhelar más de Dios, anhelar conocer más de Dios. Necesitamos esa pasión por juntarnos, por formar cuerpo y ver que realmente ahí es donde tenemos que estar, para glorificar a Dios y para dar un testimonio en medio de este tiempo. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a cumplir nuestra parte en esta tarea. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que tú nos das. Gracias por cómo tú nos formas y nos introduces en un mismo cuerpo. Nos haces formar parte de este pueblo que te glorifica, que te sirve, que te honra, que quiere trabajar para ti. Perdónanos por nuestras muchas imperfecciones, por muchos desvíos, por cuántas veces nos dejamos dominar por las preocupaciones de nuestra vida y los afanes de este tiempo, y no estamos siguiéndote como tú quieres. Devuélvenos ese primer amor, Señor. Vuélvenos esa primera pasión por ti, por tus cosas, para que todo lo que hagamos, lo hagamos apasionados contigo, glorificándote en todo y honrándote en todo. Dirígenos, Señor. Ayúdanos, y que en verdad sea tu gloria
la que lo llene todo en cada una de nuestras vidas. Te lo pedimos a ti y te damos muchas gracias en tu santo nombre. Amén. Que Dios te bendiga en este tiempo.